Bienvenidos a nuestro podcast. Vamos a hablar el día de hoy sobre las patologías de sueño. Todo eso que nos afecta a nuestro bien dormir y nuestra vida. Así que quédense con nosotros hasta el final. Vamos a hablar el día de hoy con un invitado muy especial. Tenemos al doctor Rafael Bernal, que es otorrino especialista en sueño. Trabaja en varios lugares acá en Bogotá y en el Centro de Sueño de Oniros. Y lo invitamos para que hablemos sobre el sueño y las enfermedades que podemos tener cuando dormimos y eso cómo afecta a nuestras vidas. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros en EduCerebrix. Es un gusto que nos acompañes. Y quería preguntarte un poco de los problemas que podemos tener los seres humanos para dormir, ¿cuáles son los más frecuentes? Bueno, pues muchas gracias Laura por la invitación. Chéverísima esta iniciativa de los podcasts y de hablar de diferentes patologías. Hoy nos tocó sueño. Hoy toca sueños. Hoy tocó sueño. Patologías del sueño hay muchísimas. O sea, realmente es, y siempre lo digo, una rama de la medicina en general que es bastante joven, Sí. nueva dentro de la medicina y que ni siquiera dentro de la medicina los médicos saben mucho que existe la medicina del sueño y las patologías del sueño y todo, y se vienen tratando como por separado. Pero lo que hace la somnología o la especialidad de sueño es como tratar de reunirlas en una sola, ¿no? Y entonces coger a estos pacientes que tienen insomnio, ¿no? Que terminan viendo en otro tipo de contextos. Claro. O los pacientes que roncaban que se veían en otro contexto, o los pacientes que ven en neurología niños y adultos que tenían también trastornos del sueño que De diferentes tipos. los veían por otro lado, y que hoy en día lo que se está tratando de hacer es crear esos equipos como multidisciplinarios, interdisciplinarios de diferentes índoles y llevarlos a centros de sueño, clínicas de sueño, que es algo que viene también Y que pasando también en es el joven, mundo. ¿no? Súper joven, Pero muy útil. muy útil, exacto. Y se empiezan a ver como esas patologías del sueño y tratarlas integralmente de los insomnios, que es creo que la patología más frecuente en el mundo. Sí, yo creo que el insomnio es Sí. de las que más afecta y más afecta también calidad de vida. Y cada vez más, ¿no? O sea, realmente después de pandemia la cosa estaba disparado. Muchísimo. Y estas patologías respiratorias de apnea del sueño, ronquido, y ya las más raras, entre comillas, que se veían. Para mí no tanto. Sí, exacto, para los No, neurólogos no tanto, Claro. pero raras en general de esas patologías de las parasomnias y todas Claro. estas cosas alrededor del sueño, que pueden haber unas muy frecuentes, como pueden haber unas bastante raras, extrañas para la gente Sí. en general, que hasta rayan en lo místico, ¿no? Sí, sí, son un motivo de muchos mitos y leyendas en todas partes, pero de eso Literal. lo hablamos más adelante Ujú. en otra ocasión. De esas patologías, ¿tú tienes cifras que recuerdes en este momento? Por ejemplo, prevalencia de algunas de las patologías más frecuentes de sueño que tenemos. Sí, es difícil tenerlas claras porque obviamente varía Claro. mucho de los datos de país en país, pero yo creo que en Colombia se ha hecho un gran trabajo de establecer como esa prevalencia. Se ha estudiado mucho. Yo creo que Colombia dentro de Latinoamérica es un país muy, muy avanzado en patologías del sueño. Es Yo creo que verdad. estamos en el tope y se ha estado investigando, entonces nos han dado datos muy buenos de esas prevalencias. Sabemos que, y precisamente después de la pandemia también, el insomnio se disparó, ¿no? Muchísimo. O sea, hay en niños y en adultos, Sí, ¿no? en todas las edades. En todas las edades, y llega a tener una prevalencia alta hasta el 14%, que es una prevalencia bastante, bastante alta, ¿no? Obviamente también porque se asocia mucho a enfermedades adicionales, a insomnios Sí. por medicamentos, entonces uno tiene que estar viendo esa parte, Ah, ¿no? por malos hábitos, Sobre todo malos asociados a hábitos. síntomas también psicológicos o emocionales. De acuerdo, de acuerdo. Entonces eso varía mucho dependiendo de cuál es la razón del insomnio, ¿no? Entonces si uno lo asocia a problemas emocionales precisamente de trastornos del estado de ánimo, pues obviamente va a ser mucho más prevalente en esos casos porque además no solamente es una enfermedad por sí sola, sino un síntoma de esa enfermedad asociado a, exacto. Pero si es por malos hábitos, que es lo más frecuente en niños además, Sí. ¿cierto? Sí. Entonces, pues uno puede ver en niños unas prevalencias de insomnio del 4 o 5%, que no son tan altas, pero pues ahí está, ¿no? Pero está. En una población. Y en una población que
no es una población en la que sea una patología frecuente o en la que era una patología frecuente. O sea, Exacto. ha venido aumentando cuando en otras épocas no se veían tan afectados los niños, pero sí hemos cambiado muchos hábitos de vida, ¿no? Y Sí, eso se ve reflejado en las dificultades que estamos teniendo. sí, en general eso es mundial, ¿no? O sea, la Sí, interconectividad, el uso de dispositivos, de tecnologías, que es curioso porque antes uno decía como, y eso ha venido cambiando también el concepto porque decían, sí, no, vea, es porque tiene las pantallas azules. Pues hoy tenemos pantalla azul sí, en todos lados, sí, luz azul, ¿no? De las sí, luz pantallas y azul. toda la cosa. Pero realmente como la evidencia más reciente se ha enfocado más en no pensar que es por la luz azul directamente. Sino por la pantalla en sí. Exacto, Sí, porque sí, los sí. engancha, Sí, ¿sí? Por claro. la pantalla en Por sí. la tendencia a la adicción a las pantallas, en realidad. Literalmente, sí, y Sí, es verdad, claro. porque antes uno le decía, no, que la exposición a la luz azul, oiga, limítelo y todo, y con eso seguían, y es por el hábito, mucho por el hábito, ¿no? Sí. En niños y en adultos, ¿sí? Entonces, digamos que sí hay unas prevalencias ahí que pueden variar en niños 4 o 5%, que es lo que tú decías, si es una patología que antes yo no veía, pues un 4 o 5% hoy en día es alto, y en Sí, adultos sí es es que se gigante, o sea, aumentó en mucho. adultos Se aumentó 14, muchísimo. 14% fácilmente, para insomnio, ¿no? Claro. Que es hoy en Es día una yo de las creo que más es, frecuentes. yo creo que a eso iba, yo creo que hoy Sí. en día es la causa más frecuente de consulta en las clínicas de sueño del mundo, Ujú. seguido por apnea del sueño, Apnea del ¿no? O sueño. sea, problemas Claro. respiratorios del sueño. Sí. ¿M? Que ahí también entran unas prevalencias que pueden variar mucho, ¿no? En niños obviamente el hecho de roncar y tener apnea del sueño 2%, 2.53%, que es Ujú. alto, y en adultos depende de hombre, mujer y de la edad, Y ¿no? factores asociados, claro. Bueno, y factores asociados, pero la edad sí es un marcador muy Sí, importante, sí, sí. ¿no? Por encima de Porque qué edad es que todos empezamos a preocuparnos más. eso depende, pero realmente depende, pero además depende también del estado hormonal de las mujeres, que eso es Claro. Sí, interesantísimo, sí, ¿no? sí. Porque la posmenopausia aumenta de una vez el riesgo de tener ronquido y apnea en las mujeres, Sí. que se iguala casi al de los hombres, ¿no? Antes de eso los hombres tienen una prevalencia de 13%, 15%, después de los 45 y a medida que uno va envejeciendo obviamente hay más riesgo de tener problemas respiratorios, pero después de la menopausia el riesgo es igual entre hombres y Entre hombres y mujeres mujeres. de roncar y tener apnea del sueño, ¿no? Y Claro. los síntomas obviamente pues son diferentes para cada uno, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Siempre hay que preguntar, oiga, ¿menopausia ya o no? Claro. Eso es importante, sobre todo en las mujeres. Sí. Y yo creo que también se ha ido como aumentando esa necesidad de tener clínicas de sueño y de buscar soluciones, porque son patologías que se vuelven muy crónicas, ¿no? Pues tienen muchos problemas asociados, casi nunca son patologías que vayan solas, casi siempre van asociadas a otras cosas, pero afectan mucho la calidad de vida. Es que yo creo que pocas cosas lo pueden enloquecer a uno tan rápido como no dormir. O sea, Sí, no dormir a mí me parece eso es terrible. terrible, Tener terrible. insomnio, afortunadamente yo no sufro insomnio, espero nunca sufrir, Sí, no. pero es terrible. Entonces, como qué cosas o qué factores principales de calidad de vida en los pacientes ves que se quejan o que les afecta principalmente. No, pues en general, digamos que sí afecta en muchos temas del día a día, ¿no? Ujú. Que en últimas termina siendo la razón por la cual consultan, ¿no? Sí. Vea, oiga, estoy teniendo problemas de memoria, ¿no? Ujú. Estoy teniendo problemas de cambios De sin ánimo. razón del estado de ánimo, literal, o sea, Estoy es irritable. irritable, es eso, literalmente, es que la pareja los lleva y dice, Está insoportable. está insoportable, o sea, No me no lo se lo aguanto aguanta más. nadie, Sí. está súper irritable, no se aguanta ni él mismo, ¿sí? Sí. Estoy con sueño en el día, está afectando mi rendimiento laboral, he tenido accidentes laborales o de tránsito por este problema, ¿no? Que es Porque cambia el importante, semáforo y me quedé me quedé dormido. dormido. Que antes era un chiste, hoy en día esa vaina hay que tomársela muy en serio, ¿no? Sí. Porque realmente el aumento de riesgo de accidentes laborales, en general, ¿no? Maquinaria pesada, Claro. No, conductores, de todo, maquinaria pesada es mucho más notorio, mucho más notorio. pero en cualquier otro lado se puede Y, facilitar. y, de, y, de, y de accidentes de tránsito está muy relacionado con problemas del sueño, ¿no? O sea, de insomnio, hasta apnea, hasta de problemas de parasomnias que también generan otro tipo de condiciones, o de hipersomnias, ¿no? Que es otro cuento diferente. Sí, 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 sí. Que también entre todo esto es que el sueño es chistoso porque siempre es muy
se lo han tomado muy de chiste, hasta las hipersomnias, ¿no? Los Es verdad. pobres narcolépticos siempre en Sí, las películas sí, los sí, ponen sí. con el casco porque se quedan dormidos y se Y caen. se Es que eso es cagan la que narcolepsia. no puedes reírte y te caes. Exacto, pero que Claro, afecta la calidad de vida de las personas terrible. tremendamente, Sí. tremendamente. No, y siempre ha sido de verdad, como chiste, ¿no? Como ¿Mm? el que siempre se No, duerme en las siempre, clases, el siempre ha sido un que chiste. siempre ha sido un chiste, pero eso afecta mucho la calidad de vida. Tremendo, tremendo, general. Aprendizaje, memoria, todo. Concentración, problemas de concentración, Concentración, y rendimiento escolar. rendimiento escolar. Y en los niños con mucha frecuencia, además, pues si no duermen bien, al día siguiente están más cansones, están más Más hiperactivos, más hiperactivos. irritables, no se concentran. Problemas metabólicos, que se Problemas. vuelve además una bola de nieve porque es, oiga, usted tiene un problema para respirar porque tiene sobrepeso, pero no puedo bajar de peso porque es que el problema para respirar que tengo o No me deja asociado dormir. no me deja dormir y entonces no puedo dormir, tengo problemas metabólicos, me cuesta trabajo bajar de peso, pero además me cuesta trabajo estar saciado en el día, ¿verdad? Porque Tengo además hambre todo el día. tengo hambre todo el día. Porque como estoy trasnochado todo el tiempo, tengo hambre todo el día. Literal. Sí, Entonces es una bola de nieve. Sí. ¿Sí? Sí, porque además, sí, para bajar de peso si no se duerme bien es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Entonces sí, se vuelve un círculo vicioso que hay que buscar por dónde. Ujú. Y si aparte de todo, con eso se mezcla, porque estamos hablando de que se mezclan enfermedades crónicas, ¿no? Entonces si yo tengo un poquito de baja autoestima, y entonces por eso además tiende a ser una cadena, ¿no? Entonces no hago ejercicio, me aíslo, no sé qué, hago sobrepeso, hago apnea del sueño, engordo más, no duermo bien, estoy muy irritable, Me despierto todo el tiempo me ahogado. despierto todo el tiempo. Sí, ¿no? O además de tener apnea, tiene un insomnio. O además, uy, Que sí, puede pasar, ¿no? ¿qué O puede sea, pasar? que además Que hay gente, sí, yo es conozco la gente que lo relación. tiene, ¿no? Pues es que hoy Es una relación terrible. es la comorbilidad o la relación de enfermedades más prevalente en, en sueño en general. Sí, claro. O sea, el tener un insomnio comórbido, una apnea, es lo más frecuente. Y es terrible. No, pues es tenaz. No duermen y las 3 horas que duermen respiran mal. Se ahogan. Sí, es muy Sí, duro. pues, Y, es y tenaz. claro, eso, la forma en que afecta la calidad de vida y la salud de la persona es terrible. Mm. Porque además, como dices, pues todos los seres humanos pues no estamos por pedacitos, es todo un integral. Pero entonces terminamos teniendo problemas psicológicos y afectivos que me empeoran el insomnio y demás, porque además me da la pensadera, pero yo ya entonces no duermo por la pensadera. Sí. Y cuando ya me cansé y estoy tan agotado, duermo, y si tengo apneas, no descanso. Estoy respirando, oxigenando pésimo. Exacto. Y entonces además empiezo con diabetes o O hipertensión. hipertensión. Y entonces la hipertensión está difícil de controlar y necesito 3 medicamentos o más para controlarlo. Porque O no duermo. tengo, Y porque si no duermo. no Exacto. me mejora la hipertensión O tengo el arterial. azúcar voladísimo y me han hecho de todo y estoy tomando medicamentos, estoy juicioso con la dieta y todo, pero sigue estando voladísimo. Exacto. Pues es que también tienes un problema metabólico que está pasando por el mal dormir o por la mala oxigenación mientras estás durmiendo, ¿no? Sí. Entonces todo se vuelve... Se vuelve un problema que se va aumentando entre ellos. Entonces sí es muy importante que, pues que todos, tanto las personas que sufren las patologías como los que trabajamos en el área de la salud, no olvidemos ese como enfoque integral del paciente, ¿no? De acuerdo. Porque a veces sí es, bueno, te veo este pedacito, vienes porque te duele la cabeza, ya, pero no, te duele la cabeza, tengo 15 minutos. Sí. Sí, en general yo creo que estamos volviendo mucho a lo integral. A lo integral. Sí, sí. A lo integral porque nos dimos cuenta que el manejar una sola cosa puntual no está resolviendo nada. No. No está dando buenos resultados en general. En nada. No, o sea, mejora una cosa, mejoras el síntoma, pero además ni siquiera lo mejoras del todo, lo que tú dices, ¿no? Tiene hipertensión arterial, el medicamento sirve, bueno, cambios en la dieta sirve, sí. Mejora, pero sigue empeorando con el tiempo, pierde efecto la medicación. ¿Qué más está pasando? Tiene obesidad, tiene malos hábitos de alimentación, no duerme bien, tiene problemas emocionales, ronca, está deprimido, o sea, es todo el conjunto. Sí, claro. Y si no mejoramos el conjunto, nos fregamos, porque no hay solución. Y eso tiene que ver algo también muy importante que a veces las personas como que no lo asocian, lo que tú dices, ¿no? Es como, me burlo de este que se duerme todo el tiempo en las clases, pero ese pobre uno, pues además de que pues, si nos estamos burlando, lo estamos fregando más, porque pues no es divertido que se burlen de uno todo el tiempo. Sí, de acuerdo. El pobre dormido pues no puede poner atención bien en clase, va a tener problemas de rendimiento escolar o va a tener que esforzarse el triple para poder rendir como el resto. Pero además esa persona, si tiene apnea, si no está durmiendo bien y demás, va a desarrollar hipertensión arterial, va a desarrollar
otras patologías crónicas como las que mencionaste, y eso no es nada chistoso. No, o sea, las consecuencias a largo plazo son tremendas, ¿no? Claro. Y esa es la realidad del problema, porque no es el hecho de roncar, ¿sí? No es el hecho de, es que estoy El roncar roncando. molesta a quien comparte con uno la cama o Exacto, la habitación. y digamos hasta cierto punto, pues también he visto casos en los que el ronquido puede generar problemas personales importantes que uno igual lo tiene que manejar, pero la verdad es que las consecuencias a largo plazo de los problemas del sueño es lo que uno debe evitar, Sí, porque una vez ya tienen esas consecuencias, el revertirlas o es muy tratarlas difícil. es muy difícil. Es más, hay situaciones en las cuales consecuencias cardiovasculares mayores, o sea, infartos del corazón o infartos cerebrales, una vez ya está establecida esa enfermedad, es irreversible. Sí, no, y es Así yo daño le que ya trate el quedó. problema, quedó, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando es de prevención primaria, ¿sí? No puedo irme yo a seguir esperando que me llegue el paciente infartado Para hacer algo. para hacerle algo, ¿sí? Yo tengo que prevenirlo. Sí, ¿M? Y prevenirlo implica que yo tengo que hacer un buen indagatoria o buscar activamente esas enfermedades sabiendo que son supremamente frecuentes y cada vez más frecuentes en la población general. y hay que preguntarlo, Hay que porque preguntarlo. mucha gente eso no se queja. Porque No, además es que el que tiene apneas es el que no dormí de nada ayer y todos en la casa se lo unen y dicen, pero si roncó toda la noche, ¿cómo me va a decir que no durmió? exacto. Porque... O sea, literalmente los llevan, sí, 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 literalmente los llevan porque roncan, porque no ronca. porque tienen apnea. Sí, claro, no. ¿Sí? Ni porque esté cansado ni porque no duerma. Porque Porque roncan. además uno escucha ese comentario y me decía, claro, creo que yo alguna vez lo hice, como no he dormido nada, pero si roncó toda la noche, pues sí, claro, durmió, pero no descansó. Es eso es lo diferente, ¿no? Que además le dicen a Sí. uno, no, pero si yo duermo perfecto. Duermo 12 horas. Ya, pero Literal, sí, como, uy, ya dormir 12 horas ya no está tan normal para empezar. Y algo está según, pasando. ajá, y me dicen, no, y si me levanto, puedo seguir durmiendo en el día. Ya eso no está normal, ¿sí? Si eres Entonces, adulto, ya no. sí, exacto, Sí, es como, claro. no, pues, creo que estás durmiendo mucho, Como un no es poquito normal. más. Busquemos algo que esté pasando que explique por qué tienes tanto sueño, porque no es normal, Sí, no. ¿no? Entonces creo que es un tema muy interesante del que tenemos mucho para hablar porque es que dormir es parte de los seres humanos. O Pues sea, es que cuánto porcentaje dormimos de nuestra vida. se supone que un tercio, ¿no? Un tercio. Un tercio es un Un montón. tercio es un montón. O sea, algo tiene que pasar bueno, alguna necesidad tenemos que tener muy importante para que dormamos. Sí, y es que eso es lo otro, Un porque tercio. sí, digamos que, bueno, eso ya viene cambiando mucho en los últimos años, Mm. pero sí yo creo que a finales del siglo pasado y esto estaba muy, era muy normalizado que uno no duerma, ¿no? Ah, Es como sí. no pierdas tiempo durmiendo, El perder el tiempo duerme en el sueño. menos. Exacto, Sí, sí. incluso había por ahí algunos como eslogan de trabajo, eso asociados a no Sí. duermas, haz más, no sé qué. No, habían hasta libros que lo que promovían era, vea, No, si usted quiere si usted quiere rendir en su trabajo y ser el mejor CEO del mundo, tienes que duerma dormir 4 o 5 cinco horas y horas. con eso es más que suficiente. Hoy en día sabemos que el dormir Sí, pues menos la gente de que hizo 5 caso horas de es eso nos tremendo. enseñó. Puede ser, puede La ser. gente que hizo caso de eso y durmió 4 o 5 horas toda la Sí, vida, nos enseñaron que se empezaron a infartar jóvenes y se murieron jóvenes entre los claro. 40 y 50 y pico de años. Diabéticos, Diabéticos, con hipertensiones problemas, arteriales severas, colesteroles ACVs, altos, eventos exacto, cerebrovasculares, muertes neurocerebros, a súbitas, los 50, a los 40. ¿de Y acuerdo? gente incluso atlética, ¿no? Entonces ahí Ujú. es donde empezó a verse también eso de este es atlético, hace ejercicio Sí, bueno. y se infartó. Pero precisamente por eso decía, duerma 4 horas para que pueda hacer 1 hora y media de ejercicio antes de empezar Antes 12 de horas de empezar 2 trabajo. horas de trabajo. No, Sí, nos pasamos. sí, Ahora, ya nos pasamos, ya aprendimos. sí. Si ya aprendimos, hay que O empezar sea, a yo creo buscar que la hoy en día forma uno más ya ve sana. más cosas como equilibrio, ¿no? Decir, oiga, hay 3 Al menos que pilares, haga intentos. ejercicio, Sí, claro. duerma bien y coma bien. Bueno, Claro. por lo Bueno, menos hay uno 3 también lo está pilares intentando, no básicos. es fácil, Sí. pero hay que intentarlo. Sí, pero yo creo que sí hay que sacarle tiempo. O sea, yo estoy Sí, de sí, acuerdo sí. que pues vivimos en una sociedad 24/7, interconectados, que cada vez pues obviamente se requieren más cosas para estar bien, pero el bien es bienestar también a largo plazo, ¿no? Claro. Y Y creo que eso eso sí lo implica esas estamos como cosas. aprendiendo Yo creo desde que sí. todas partes, ¿no? Mm, Desde la medicina, desde la ciencia, desde lo social, desde todas partes hemos venido mejorando en eso. Creo de que sí acuerdo. vale la pena que lo hagamos. Lo del equilibrio creo que no es que exista una vida equilibrada dependiendo de lo que uno quiera hacer, Mm, pero
pues es que como todo en exceso es malo, o sea, Sí, pero yo creo que sí hay que tener esfuérzate un poquito sus más, pero pilares, no tienes sus que dejar de pilares. dormir. Exacto, sí, O sea, si sabemos que dormir sí, menos de 5 horas aumenta el riesgo de infartos del te corazón, vas a morir demencia temprana de demencia edad, temprano, te no, vas a morir 10 años antes de lo exacto. que te ¿Qué morirías sentido? sin 10 dormir. años antes, o sea, Sí, ¿qué claro. sentido Pero tiene yo debo admitir eso? que yo pensando en eso es que he modificado mis hábitos de vida Claro, es que eso no hace tiene sentido. relativamente Me poco. dices, voy a tener todo para morirme 10 años antes. Sí, no ¿Qué aguanto. sentido? O para tener una demencia más temprano y eso ¿Y qué hacemos? ¿y qué hacemos? Sí, exacto. Exacto. Que son las consecuencias irreversibles. Sí, Irreversibles. sí, porque ya cuando uno está ahí ya no hay No hay manera. manera. Entonces, Mm. es importantísimo, yo creo que el mensaje que queremos dejarles es que es importantísimo que cuidemos de nuestro sueño. Y nuestro sueño puede tener muchos problemas. Y si uno tiene problemas en lo que sea, debe pedir ayuda y hay cosas que se pueden hacer, que es lo otro bueno. O sea, lo otro bueno es que sí hay opciones para que nos ayuden. Para eso se están creando, hay muchos especialistas en sueño, o sea, está Otorrino, Lo otro bueno es que ya existe la especialidad en sueño. O sea, los somnólogos existen. Exacto. ¿Sí? Sí, hay gente que se especializa en sueños. Y que además la investigación en sueño yo creo que en los últimos 30 años ha sido, crecido muchísimo. pero brutal. Y sigue creciendo muchísimo. Y investigación Muchísimo. básica, ¿no? Sí. De todo, de todo. De todo. Y de asociación. Entonces eso nos enseña más del sueño, que yo creo que era algo olvidado. Sí, O lo un dejado estado, de ladito. estado Sí, inerte, eso es importante. un estado inerte Sí, sí. para todo el mundo, pero creo que cada vez, y con esa investigación básica es que se dieron cuenta que cada vez realmente hay unos procesos importantísimos mientras dormimos, desde los pequeños hasta los adultos. Hasta los adultos, la importancia del sueño. Mm. Y que realmente dormir no es perder el tiempo. No, cero, Para nada. cero. ¿Listo? Sí. Es importante dormir. Entonces, si alguien tiene un problema de sueño, debe buscar ayuda. O sea, consulten, hay herramientas, hay opciones, siempre se puede hacer. Tenemos a los nuevos especialistas en sueño, hay otorrinos, hay neurólogos, hay neumólogos, o sea, hay muchas personas que están asociadas para que busquemos este tipo de soluciones. De acuerdo, de acuerdo. Y centros especializados en eso cada vez más, ¿no? O sea, Sí. no solo el hecho de ir y hasta el estudio, sino hagamos el estudio y tomemos decisiones integrales en el Usémoslo para manejo algo. tuyo, usémoslo para algo, exacto. Sí. Sí. Sí, Entonces vale eso la es pena. importante. Sí. Y lo que tú decías, la verdad en Colombia sí tenemos afortunadamente centros de sueño mucho más que en otros lados Mucho de más. Latinoamérica. Mucho más, y gente muy bien Y gente formada. muy bien también. formada. Gente muy bien Entonces, formada. Mm. Entonces eso nos da una ventajita y eso nos va a facilitar que tengamos esas herramientas. Muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias a quienes se hayan quedado hasta el final escuchando nuestra disertación sobre el sueño. Si tienen preguntas, comentarios, déjenlo abajo en los comentarios, nosotros los leemos y revisamos. Y no se les olvide darle like al video, a mí casi me olvida decirlo, pero a ustedes no se les olvide darle like al video, que de verdad sí vale la pena, nos ayuda mucho y nos anima a seguir haciendo los videos. Compártanlo y suscríbanse, que poquita gente se suscribe. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por venir, Rafael. Gracias, Laura, muchas gracias. Y nos veremos pronto hablando de más temas interesantes. Hasta luego.